muy interesante diálogo. Voy a regresar al tema del empleo porque me parece que ahí hay todavía una cosa que discutir. Y voy a dar cifras no solo del INEGI o de otro lado, de mis propias cifras, sino voy a dar cifras del segundo tomo del informe del gobernador. Y ahí se ve que en 2012 la tasa de desempleo era 4.91, en 2013 5.1, 2014 5.19, 2015 5.2. Según estas cifras oficiales o del propio gobierno, durante 3 años consecutivos habría crecido el desempleo. Insisto, no son mis cifras, no son las cifras de otra fuente, sino del propio informe de gobierno. Y creo que eso contrasta de alguna manera, y creo que es lo que apuntaba ya en algún momento Arturo Herrera sobre el tema del desempleo en el Estado, sobre todo porque en el informe estatal de gobierno se planteaba el tema del empleo como un tema muy importante que habría que atender, no solo en términos de su cantidad, sino de su calidad, porque se hablaba también de una precariedad en los ingresos. Entonces, yo aquí entiendo que parte de este problema pues no corresponde estrictamente hablando al gobierno local, en el sentido de que pues hay una dinámica nacional que también perjudica la dinámica local. Entonces, más que preguntarles en términos de qué está haciendo el gobierno para enfrentar este problema, que me parece que es un tema que sigue presente, también quiero aprovechar para preguntar qué puede hacer en términos de atender a los desempleados. Ya en el informe estatal, como decía, se menciona como un tema fundamental. Sin embargo, me parece que no hay o no he visto, al menos, o no conozco, una política específica de atención a los desempleados, y a lo mejor valdría la pena preguntarse si no un estado tan importante como Jalisco podría avanzar también en la dirección que algunas entidades ya lo han planteado, que es en términos de la creación de un seguro de desempleo. Es decir, ante la magnitud del desempleo, que parece ser importante, el propio informe y el propio informe estatal sobre el plan estatal de gobierno señala la enorme heterogeneidad que hay en el empleo en términos de, por ejemplo, que hay municipios con tasas de desempleo superiores al 10%, por ejemplo. Si no, tendría que hacerse algo al respecto, insisto, porque me parece que si hay un problema ahí, la tendencia es preocupante, aunque, insisto, reconozco que hay una dinámica que sale de lo local que puede estar influyendo en esto, pero me parece que es un tema que no se puede soslayar y en el cual creo que hay que seguir atendiendo de alguna manera. Esa sería mi primera pregunta. Obviamente en el informe, si bien esa cifra es tercer trimestre de 2015, cuando se elaboran los documentos impresos tiene esa desventaja, la actualización. La que yo estoy presentando es ya la que contiene el último trimestre de 2015 con un promedio de 4.75 para ese mismo año. En cuanto al salario mínimo, antes de cederle la voz al secretario Pizano, debo decir que de acuerdo con datos del IMSS, los trabajadores asegurados de Jalisco con salario mínimo representan el 0.1%, lo que tiene, y esto implica que se redujo de un año a otro bastante el porcentaje que había con personas con un salario mínimo. Los que tienen de 1 a 2 salarios mínimos crecieron también, como nunca antes, y entonces ese sería para complementar en cuanto a lo que a mí respecta. Señor secretario. Héctor Pizano, secretario de Trabajo. Muy buenas tardes. Comentarte, bueno, en los programas que maneja la Secretaría del Trabajo, como un tema complementario a las diferentes acciones que hacen las demás secretarías en este proyecto de transversalidad del Ejecutivo, por las indicaciones del señor gobernador, hemos trabajado buscando el bienestar, hemos implementado programas como el fomento del autoempleo, que son una alternativa que estamos llevando a cabo y que nos ha permitido generar sobre todo un gran número de nuevos emprendedores, donde estamos sobre todo favoreciendo en Jalisco en un 77% a las mujeres. Entonces, el fomento del autoempleo es una alternativa que estamos llevando a cabo en Jalisco. Los otros programas tienen que ver con los programas de Bécate, para poder, en conjunto con las diferentes cámaras, trabajando para buscar generar las habilidades y de alguna manera las capacidades para poder insertar en el mercado laboral de una manera efectiva. Y por otro lado, también obviamente tenemos otros programas como tiene que ver el esquema de movilidad laboral, y con ello en los esquemas de vinculación, Jalisco afortunadamente en el 2015 tuvo buenos números en tema de buscar contactar a quienes hoy generan el empleo con quienes hoy tienen la necesidad, y a través de una serie de eventos que celebramos en el 2015 pudimos dar buenos números. Jalisco particularmente en el tema de colocación fue número 1 en el país, y esperemos que obviamente también en el tema de inclusión.
porque afortunadamente en el 2015 también Jalisco pudo atender a 15,000 personas entre discapacitados y adultos mayores que estaban en una situación de desempleo y los pudo colocar. Entonces creo que estamos atendiendo esa demanda, pero buscando mejorar la calidad de vida, pero son estos programas los que estamos implementando. Gracias. Bueno, yo solo diría y reiteraría un poco que, digamos, creo que está bien que haya estos programas, pero quizás sean insuficientes, y creo que un estado, insisto, tan importante como Jalisco podría también avanzar en la dirección de mejorar la protección social por la vía de quizá de una creación de una especie de seguro de desempleo, pero entiendo las limitaciones también presupuestales que ya se plantearon, pero creo que puede ser un avance interesante y una contribución de un gobierno como este. Paso a mi segunda pregunta, que tiene que ver con la inversión pública en particular, donde es interesante ver que, de acuerdo al propio informe, el porcentaje de gasto destinado a la inversión pública fue de 8.97%, que fue superior a lo planeado. Lo planeado era 7% del gasto, entonces hubo un avance en esa dirección. Sin embargo, cuando uno ve los valores alcanzados respecto a las metas, parece haber habido una clara insuficiencia. Y voy a mencionar dos cifras, que son kilómetros de carretera construidos o modernizados, en el cual la meta anual era 134, lo alcanzado fue 51, es decir, 40% más o menos de lo planeado. Kilómetros de carrera conservados y o reconstruidos, lo planeado en la meta anual eran 5.300, lo alcanzado 3.200, es decir, alrededor de 60%. Entonces parece haber aquí en este indicador una especie de insuficiencia en el avance. Puede ser un tema de una mala planeación, de un exceso en la meta que era difícil de alcanzar, o bien simplemente una insuficiente ejecución de recursos destinado en particular a este tipo de obras, lo cual, insisto, creo que sería un poco extraño considerando que sí hubo un avance en el gasto destinado a la inversión pública respecto a lo planeado. La inversión pública en el estado de Jalisco sí ha estado creciendo en los últimos años. O sea, traemos cerca del 9% del presupuesto destinado a inversión pública en este año 2015, en el año 2015. Aquí, desde el punto de vista de las cifras financieras, es importante distinguir los diferentes momentos contables del presupuesto, ¿sí? Puede darse el caso, como ustedes saben, la nueva ley de contabilidad gubernamental nos obliga a registrar las operaciones financieras en varios momentos, en 6. En el presupuesto lo estamos registrando en el momento de ejercido, es decir, es el presupuesto original, el modificado, el comprometido, el devengado, el ejercido y el pagado. Entonces, las cifras financieras reflejan el presupuesto ejercido, y muchas veces sí hay desbalance entre el avance del físico de la obra y el avance financiero. Por ponerles un caso, fondos metropolitanos. Fondos metropolitanos, normalmente el gobierno federal entrega el recurso en el último trimestre del año, pero para nosotros se ejerce el recurso en el momento en que lo transferimos a un fideicomiso, pero las obras siguen en proceso, o sea, las obras no se han concluido. ¿Por qué? Porque el recurso llegó en el último trimestre, en ese momento se arrancan las obras y se empiezan a ejecutar, ¿no? Esa es una de las explicaciones que puede haber en relación con el avance físico relacionado con el avance financiero, ¿sí? Por los momentos contables que manejamos nosotros, ¿sí? La pregunta es en el tema de los alcances en cuanto a la red carretera estatal, en lo que es el mantenimiento, que se refleja nada más alrededor de 3.200 kilómetros que han sido tratados. Lo que quiero decir es que en el tema de las carreteras, en el Estado también interviene lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, si sumamos los kilómetros que han sido tratados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, superamos la meta, tanto en lo que es la reconstrucción como en el mantenimiento de la red carretera estatal. Por último, digamos, un poco para vincularlo con las otras dos preguntas, la primera sobre el empleo en general, la segunda sobre el papel de la inversión pública. Hay un tercero que es otro papel del gobierno en el sentido de financiamiento a empresas a través del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial. Es otra dimensión que puede empujar el desarrollo económico del país, del Estado.
Y aquí vale la pena mencionar que también parece haber una insuficiencia en términos de lo planeado y lo alcanzado, pero más porque lo planeado eran créditos otorgados en beneficio de las MIPYMES, 7.488 era la meta anual, el valor alcanzado fue menos de 4.000, poco más de la mitad. Pero más que eso, más que el tema de que no se alcanzó la meta, me parece más preocupante el dato de la tendencia de dónde veníamos. Que en 2012, de acuerdo al segundo tomo del informe, el número de empresas o de MIPYMES que habían recibido apoyo de este fondo Jalisco había sido de 13.294. El hecho que se estén otorgando, que se hayan otorgado el año pasado en créditos apenas 4.000 empresas de este tipo, pues habla de una caída pues bastante significativa en el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que me parece que es importante dar una explicación de por qué razón o qué es lo que está pasando en términos de la falta de acceso a un sector que tradicionalmente está limitado en su capacidad de acceso a otras fuentes de financiamiento, y por eso es que existen de repente este tipo de fondos de apoyo al desarrollo empresarial. Efectivamente, la tendencia venía sobre las 12.000 empresas. Hay una explicación bien concreta. En esa cantidad de empresas estaba incluido el microcrédito, y a partir del 2013 teníamos un problema de cartera vencida muy alto en el tema de microcrédito. 9 de cada 10 acreditados no regresaban el dinero, entonces algo estaba fallando en el programa. Lo que hicimos por instrucciones del señor gobernador fue evaluar la cartera, ver las razones de la mortandad de las empresas, sobre todo de las micros, y rediseñar el programa. El año pasado ya hicimos pruebas, prácticamente a través de otras instituciones de gobierno como el DIF, el IJAS, y tenemos listo un programa que se llama Fojal Microcrédito, que arranca este año, con el cual llegaremos a dar microcrédito a 7.000 MIPYMES, de los cuales el 60% van a ser mujeres, encabezadas por mujeres. Con esto regresamos al mercado en un tema que nos tiene muy preocupados. Muy bien, Chicotencas, muchas gracias.